Ok, hermano, vamos al mensaje, el mensaje de esta noche, o de este día, hermanos. Creo firmemente que el Señor ha hablado a mi corazón y bueno, lo que el Señor ha hablado a mi corazón quiero comunicarlo con ustedes en esta noche, porque sé que nos va a bendecir. El mensaje de esta noche lleva por título Providencia. Y logré colocar un subtítulo en latín, Deus pro nobis. Si hay algo que en las Escrituras podemos encontrar es en lo que estamos muy familiarizados. Por ejemplo, estamos familiarizados con los mandamientos, ¿no? Estamos familiarizados con los 10 mandamientos, aunque a lo mejor no lo sepamos con exactitud, pero sí tenemos un cierto conocimiento de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Si vamos a las Escrituras y vamos a algunas prohibiciones que Jesús mencionó, algunas de las prohibiciones que Jesús mencionó, hay una en especial que sobrepasa cualquiera. Hay una prohibición de la cual Jesús habló. Es más, toda la Biblia habla de ella. Toda la Biblia prohíbe que usted haga esto. Y no estoy hablando del no robar. No estoy hablando de no adulterarás. No estoy hablando del no codiciar. Que si bien son pecados y están en las Escrituras, hay una prohibición, como le digo, que sobrepasa estas las que he mencionado, las que están dentro de los 10 mandamientos. Es más, hay algunos que dicen que aparecen más de 300 veces en la Biblia. Aparece más de 300 veces en las Escrituras. Y se ha vuelto tan común que hoy día parece que la viéramos tan simple y llanamente, como que la viéramos sin importancia o como si fuera un saludo más. Como que un hola, cuidado, como que la vemos tan simple porque se repite muchas veces. Y estoy hablando de la prohibición o de la orden o del mandamiento de no temer, no tener miedo. Qué noticia, ¿no? A lo mejor pensamos no a lo oscuro, no a tal, que sí, muy bien, la Biblia habla de esos no. Pero según los que saben, no los he contado, pero dice que el no temerás de parte de Dios, que sale de la boca de Dios, aparece 365 veces en las Escrituras. Y he escuchado y he leído informes que dicen, o algunos documentales, algunas investigaciones que dicen que es una por día, ¿no? Es una por día. Y esa es la prohibición número 1 de Jesús. Es la prohibición número 1 de Jesús. Y como lo dije, es posible que hoy día haya perdido su importancia. Es muy probable que a lo mejor al inicio, cuando le dije de esta prohibición, usted pudo haber pensado en cualquiera menos en esta, menos en el no tener miedo. Ahora bien, ¿por qué Jesús lo hizo? ¿O por qué la Biblia lo hace? ¿Por qué la Biblia con tanta frecuencia habla y nos exhorta y nos ordena a no tener miedo? Es posible que no encontremos una respuesta claramente definida, pero sí podemos inferir en algo. Y es que si de algo estamos seguros, es que usted y yo somos muy débiles y Dios lo sabe. Usted y yo somos muy frágiles. Hay una fragilidad inherente en la humanidad que, aunque por fuera se crea o se muestre rudo, por dentro hay cierto temor y lo disfrazamos con rudeza. Y Jesús nos conoce, hermanos. Jesús nos conoce. Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce mi corazón. Jesús nos conoce y por tal razón Él nos dice: no temas. La Biblia nos ordena a que no tengamos miedo.
no tengas temor, no tengas miedo. ¿Qué cosas, no? El rey David en su oportunidad dijo: sepa yo cuán frágil soy. Siendo rey lo dijo. No se creía poderoso, ni mucho menos todopoderoso. Él sabía y él conocía su fragilidad, lo frágil que era su humanidad, lo frágil que eran sus sentimientos, lo frágil que era su vida. Sepa yo, en una oración dijo David, sepa yo cuán frágil soy, Señor. Y Dios lo sabe. Y por eso 365 veces, según un estudio, dice: no tengas miedo. Escuche algo. En nuestro vocabulario hay una palabra que la empleamos erróneamente. Hay una palabra que está muy mal ajustada a una oración. Y hablo de la palabra ansiedad. Esta palabra la hemos adoptado no conforme a su significado original o conforme a lo que verdaderamente significa. Al contrario, la hemos adoptado como una emoción o como una alegría por algún evento que se va a acercar. Por ejemplo, siempre decimos: estoy ansioso porque llegue el viaje. Estoy ansioso porque llegue mi cumpleaños. ¿O no lo decimos? Lo decimos. Y decimos, o hay algunos, más que todos los niños: ay, el niño está ansioso porque llegue la Navidad. Los padres no tanto, ¿no? Pero los niños, los niños, ay, ¿cuándo es Navidad? O un cumpleaños, eso muchos no se puede decir el cumpleaños, porque la niña me tiene una semana que hay un cumpleaños, y yo le dije a mi prima: ¿para qué le dijiste, Dios? Y le dije: es el miércoles, ahora no se le olvide ese día, el miércoles, papi, el miércoles. Y yo: ay, Dios. Y decimos: la niña está ansiosa por ese cumpleaños. Y en realidad utilizamos mal esa palabra, porque normalmente es usada para eso, para anticipar alguna alegría, para anticipar con alegría alguna fecha. Si de verdad utilizáramos bien, o si dijéramos: estoy ansioso por mi cumpleaños, en realidad, ¿sabe lo que estamos diciendo? Tengo tanto miedo porque llegue mi cumpleaños. Tengo cierto susto, tengo un susto que llegue el cumpleaños. Bueno, hay algunos que sí, cuando ya por lo menos, ya a mí se me olvidó que edad cumplí, claro, ya le conviene. O cuando llega un viaje, si decimos: estoy tan ansioso, quiere decir que estoy tan atemorizado por ese viaje. Y en realidad lo que esta palabra quiere comunicar es eso. Ansiedad es un tipo de miedo, es un tipo de temor, es un tipo de preocupación por lo que sucederá en el futuro. No es alegría, no es motivación ni regocijo. Ansiedad es preocupación, es temor por el mañana. Y la Biblia lo deja muy claro. A ver, hermano, yo siempre le digo a usted esto. Yo lo aprendí y de verdad me gustaría que usted también lo aprendiera. Seamos sinceros. Seamos sinceros con nosotros mismos. Todos los que estamos en este lugar experimentamos miedos. Todos. Así usted vea el hombre más guapo muy seguro, todos experimentamos miedo. Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Experimentamos miedo por la salud, ¿cierto? Y más que todo el hombre. Algunos, no, yo no, hay algunos que les da una fiebre y comienzan a despedirse de esta tierra. Empiezan: ¿dónde está el testamento? Yo no sé qué iremos a dejar, pero igualito decimos eso. ¿Verdad que nosotros los hombres, a la hora de tomar pastillas, como que no? A veces nos cuesta. Hay algunos que, se toman toda la farmacia, pero hay algunos que dicen: no. Y hay que le saquen una inyectadora. Como que no. Imagínense a la hora de entrar en una sala de emergencia. Cuando entramos en una sala de emergencia, los doctores normalmente tratan el problema de salud, pero difícilmente tratan la ansiedad del paciente. Y a veces lo que desespera al paciente es la ansiedad, el temor de estar allí.
¿Sabe que es horrible estar en una sala de emergencia? Que llegó un tiroteado, llegó un muerto, que el que está en la cama de no, el que está aquí al lado tuyo se murió, y usted dice, ay, la pelona está cerca. Y el que está aquí al ladito, porque los separan son cortinas. Y de repente usted ve gritos, escucha gritos por allá, no, y usted, si no llego enfermo se termina de enfermar. Entonces normalmente sentimos ansiedad por la salud cuando estamos en esos lugares. Sentimos ansiedad o sentimos cierto miedo por lo que ha de venir, por el futuro. Nos preocupa nuestro futuro. Ya llámese salud, le dediqué un poco de tiempo a la salud, ¿no? Pero llámese salud, llámese economía. Nos preocupa quedarnos sin ahorro, ¿cierto? Aquellos que lo tienen. Nos preocupa que no podamos tener el dinero para garantizar el sustento de nuestro hogar o para garantizar algunas necesidades básicas de nuestras vidas. Tenemos miedo, experimentamos ese tipo de ansiedad. Por eso lo dije al principio, seamos sinceros, hermanos. Si hay algo que protegemos es lo que nos ha costado mucho. Y a veces cuando nos toca desprendernos de las cosas pensamos que nos estamos quedando sin vida. Y decimos, wow, ¿y ahora cómo me defiendo en la vida si pierdo esto, si vendo esto, si hago esto otro? Porque experimentamos temores, preocupaciones por el mañana. Experimentamos preocupación por el techo, por la casa, que la casa no se nos caiga. Y aquellos que no tienen, se preocupan dónde van a vivir el día de mañana. Nos preocupa eso, iglesia. Nos preocupa el alimento, qué voy a comer mañana, qué le voy a dar a mis hijos de comer. Y por eso nos esforzamos todos los días para salir a trabajar. Y el día que no producimos nos andamos como que Dios ayuda. Y empezamos a hacer oraciones. Porque experimentamos miedo del mañana, repito esto. Tenemos temor y por eso 365 veces Jesús, la Biblia, Dios nos dice, no temas. Porque nos preocupamos por esas cosas. Si hay una necesidad sorprendente, hermano, en nuestra vida, es que el buen hombre y la buena mujer quiere garantizar bienestar para los suyos. ¿Cierto? Queremos que nuestra esposa, que nuestros hijos estén bien. Queremos estar bien. Trabajamos porque queremos estar bien. Queremos tener solvencia económica, queremos estar bien. Escuche bien, amados. Cuando la ansiedad y el miedo se salen de control, se convierten en algo muy peligroso, en algo que nos paraliza. Porque tener miedo, todos tenemos miedo acá. A lo mejor ahorita no tengamos miedo, pero experimentamos cierto temor a la hora de algunas circunstancias y normalmente es por lo que va a acontecer. No tememos y no tenemos miedo por lo que pasó, sino por lo que va a pasar. Y cuando vienen esos miedos a nuestra vida y no los sabemos controlar, y no sabemos, como lo dije esta mañana, tomar el mango, el sartén por el mango, es cuando no podemos manejar esos sentimientos. ¿Y saben qué se convierte? En fobia. La ansiedad, el temor, el miedo, ya comenzamos a experimentar fobia. Y vamos a ser una presa fácil si no aprendemos a controlar eso. Por eso Jesucristo dijo, mire, quiero hablar un pasaje quiero leer un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Y Mateo lo ubica cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 6, del versículo 25 hasta el 34. Sí, cuando Jesús habla del afán, cuando Jesús habla de la ansiedad. Y no está hablando del afán y la ansiedad de manera de alegría y de motivación porque va a venir el mañana. No, Jesús advierte a que no tengamos miedo por algunas cosas elementales de la vida, por algunas cosas que son básicas en la existencia del ser humano. Y Jesús advierte aún con esas pequeñas cosas, porque Él no quiere que se convierta en fobia.
porque tenemos que tener cuidado con la fobia. Si usted no aprende a manejar su temor, a manejar sus miedos, a manejar su ansiedad, va a desencadenar en algo muy terrible, amados. Cuidado si no te encierras y caes en depresión. O cuidado si en lugar de actuar te quedas estancado en un mismo lugar y te dicen muévete, pero es que no puedo, o sea, porque te ha consumido el temor, te ha consumido el miedo y ya se ha transformado en una fobia. Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, escuchen lo que dice. Por tanto os digo, dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta Jesús. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se afane, añadirá su estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Este versículo es clave, hermano. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Y escucha esta pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Quédese con ese texto o esa pregunta allí en su memoria y en su corazón. Sigue diciendo Jesús: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cierra el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tremendo, ¿no? Jesús nos advierte que las preocupaciones por el mañana provocan un espíritu de ansiedad en nosotros. Y si no lo sabemos manejar, debemos de tener cuidado y caer en la fobia. Amado, mire, hay un estudio psicológico, hay un informe en psicología que estudió o que estudia las 10 fobias, o por lo menos califica las 10 fobias principales en el ser humano. Y le digo algo, la primera fobia, según el estudio, es hablar en público, que me sorprendió. La primera fobia es hablar en público. La gente le tiene temor a pararse ante un grupo de personas y comunicar algo o expresar algo. Todos hemos experimentado eso. Y aunque Daniel domingo a domingo o semana a semana está acostumbrado, siempre hay un cierto sustico y si se me olvida y si no se me olvida, siempre hay un susto, ¿no? Pero normalmente siempre pagamos la novatada. Nunca la primera vez vamos, yo mismo soy. Siempre decimos andamos como que medio asustaditos. Y a veces en vez de decir una palabra decimos otra y uno dice, ¿en serio yo dije eso? Porque el susto y todo eso nos paraliza y nos hace llevar a decir cosas que no. Estar donde usted está, a lo mejor es fácil decir, le faltó decir esto, y es muy fácil evaluar.
pero teniendo al frente a una multitud y poder comunicar algo, es considerada la primera fobia. Muchos le preguntaron eso y esa fue la respuesta de muchos. ¿Sabe cuál fue la segunda fobia? Temor a morir. Entonces yo digo, entonces la gente prefiere morirse a hablar en público. Esto es extraño. Eso lo decía el estudio, pero lo que me llamó la atención no es lo que mencioné, sino que el miedo principal entre los hombres es uno. Tomaron un grupo de personas entre mujeres y hombres, y el miedo principal del hombre, ¿sabe cuál es? No poder proveer para los suyos. Hicieron un estudio. Normalmente uno es muy cerrado. Uno se reúne entre amigos y uno no va a estar diciendo entre amigos, oye, estoy preocupado porque no sé qué voy a hacer el día. No, normalmente hablamos de fútbol, que ahorita en breve es la final, me están apurando que termine temprano. Está difícil, de verdad. Espero que estén orando allí, que Dios haga un milagro. No. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que normalmente hablamos de eso, hablamos de fútbol, hablamos de nuestros pasatiempos, pero nunca nos sentamos en reunión de hombres a decir, oye, tengo miedo por tal cosa. No decimos eso, sino que más bien a lo mejor tomamos a una persona de confianza, la llevamos aparte o cuadramos o planificamos una reunión con un amigo muy cercano para poder expresar nuestros miedos y nuestras necesidades. Y sin embargo no somos tan abiertos. Pero según entrevistas psicológicas, la fobia número uno entre el hombre, no hablo de mujer, hablo de hombre, es no poder proveer para su casa. Es no poder garantizar el bienestar a los suyos. Un padre de familia, lo primero que le tiene miedo es quedarse sin trabajo y decir, ahora cómo alimento a mis hijos, cómo le doy el sustento a mi familia, cómo proveo para la salud, cómo proveo para el bienestar de mi esposa, cómo lo hago. Ese es el principal temor, hermanos. Y no voy a decir que es casualidad, pero miren lo que nos encontramos en Mateo capítulo 6, del 25 al 34. Jesús nos dice, las aves del cielo comen, los lirios del campo se visten. ¡Hey! Ustedes valen mucho más. Así que no te afanes, no tengas miedo por el mañana. ¡Wow! Ese es el Dios que ama nuestra vida, hermanos. Ese es el Dios a quien servimos. Esta es la grandeza del cristianismo. Que no es un Dios que nos ha dejado a la aventura, es un Dios que nos cuida y se preocupa por nosotros. Me encanta y me apasiona el versículo 22 que dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero ¿sabe cómo llama Dios? Tu Padre sabe de qué tienes necesidad. Qué bueno es Dios. En una oportunidad escuché a un pastor decir lo siguiente. Él dice, en los 15 años, 15 años tengo yo casado. Él decía, yo creo que sí, en los 25 años que tengo de pastor, decía él, nunca en mi oficina llegó un hombre a quejarse del sustento del hogar. Al contrario, llegó a expresar su preocupación por no garantizar provisión a su casa. Pero nunca escuché a un hombre llegar y decir, ay, yo estoy cansado de proveer para los míos. Ay, ¿cuándo se va a acabar esto? A diferencia de las mujeres. Él dice que normalmente, porque vivimos en un mundo que está colapsado y a veces la mujer tiene algunas oportunidades que no tiene el hombre.
Y él dice, a veces en consejería matrimonial me llega un hombre, me llega el esposo y la esposa, y el esposo está desempleado. La esposa es la que está garantizando el sustento al hogar. Y él dijo lo siguiente, él dijo, he visto mujeres cansadas de proveer a casa. Amados, se les digo por qué. El diseño de Dios es que el hombre sea el proveedor. No está mal que la mujer trabaje, y gloria a Dios por la mujer que sale a trabajar y ayuda al marido o ayuda a la casa, pero la responsabilidad es del varón. Por eso que las mujeres dicen, ay, ya estoy cansada, y hay problemas en casa a veces por eso. Dios nos creó perfectos, ¿sabes? Y quiero advertir algo. Jesús no está enfocando este pasaje al descuido. Jesús no está enfocando este mensaje de Mateo a la falta de planificación o a la falta de diligencia. No. Porque a lo mejor algunos se aprovecharán, porque la flojera es pecado. Y algunos se aprovecharán y dirán, ya que él dice que no nos preocupemos, a dormir se ha dicho. No, señores, eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús lo que está diciendo es que, hey, párale a la ansiedad, párale al miedo, sé diligente, planifica tus ingresos, planifica tu vida. Claro que hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero Él te dice, hey, ten cuidado con no tener el sartén por el mango, porque se te va a convertir esa ansiedad que tienes hoy por el mañana, por el futuro, se te va a convertir en una enfermedad emocional que todos los días de tu vida no tendrás paz. No tendrás la paz que Dios puede ofrecerte, porque vives preocupado por el mañana. Vives preocupado por lo que aún no ha ocurrido. Tendemos a tener ese tipo de miedo. Y si se le acaba la leche al niño, ay Dios, ya va, pero tienes leche, sí, pero te vas a preocupar si se le acaba. Sé diligente, planifica y disfruta el momento. Sabe que la ansiedad y el miedo no nos permiten disfrutar el momento. He escuchado personas, he visto personas que tienen la oportunidad de irse de vacaciones y no la disfrutan, porque ay, no, que se me va a acabar la platica y después tengo que ir trabajando y ¿qué? Jesús te dice, así no es. Los tiempos hay que disfrutarlo, los momentos hay que disfrutarlo. Si estás de vacaciones, disfrútalo. No sabemos cuándo vuelva a ocurrir eso. Jesús advierte del peligro de la ansiedad y del miedo. Jesús advierte de todas esas detalles, hermanos, que no nos van a permitir disfrutar de los nuestros. Y si quiere que le doy un ejemplo, hay un ejemplo en las Escrituras de un hombre que sufrió de tanta ansiedad que no tuvo paz mientras tenía abundancia. Sí, lo que dije, un hombre que no tenía paz mientras tenía abundancia. Y le estoy hablando de Job. Usted podrá decir, no, pero Job después de la calamidad. No, mientras Job tenía abundancia, Job tenía miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perderlo todo. Job era un hombre que buscaba dar caos, porque no quería que nada se le escapara. Job era un hombre que decía, no, esto aquí. Se recuerda cuando los hijos se reunían. ¿Qué después llegaba a ser Job? Sacrificio a Dios por si los hijos habían pecado. Él decía, no, que la calamidad no me toque, no. Pero resulta que la calamidad le tocó no por sus hijos. Había un plan. Porque no podemos vivir sin ansiedad. Perdón, no podemos vivir llenos de ansiedad y de temor. Y el Job capítulo 3, el versículo 25 y 26, escuchen lo que dice. Son palabras de Job. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido.
Job había perdido su familia, había perdido el trabajo, Job lo había perdido todo. Y eso era lo que él tenía miedo. Y mire lo que dice Job: ese miedo que yo tenía me ha venido. Ese futuro que yo veía en el futuro y decía, yo no quiero caer en la ruina, me ha venido. Me ha acontecido, dice Job, lo que yo temía. Job capítulo 3, versículo 25 y 26. Miren lo que dice el 26. Ahí es donde yo digo que Job sufría de un tipo de ansiedad y de temor y de miedo y de preocupación abismal, aún teniendo riquezas y abundancia. Porque Job dice: no he tenido paz. No he tenido paz. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, dice Job, me vino turbación. Un hombre con tantos bienes como Job, adinerado como Job, él dice: yo no tenía reposo. Yo no tenía reposo porque yo tenía que trabajar 24/7, porque si se me acaba la plata, ay, ¿cómo yo voy a suplir la necesidad de mi familia? ¿Cómo yo voy a mantener? Y nos hacemos esas preguntas y caemos en ansiedad, en turbación, porque si la semana tuviera 8 días, 8 días trabajamos. Y si el cuerpo aguanta 48 horas sin dormir, 48 horas sin dormir, pero hay que producir. Y no tanto por la producción, sino por nuestras seguridades, sino mientras yo voy a sentirme seguro. ¿Sabía usted? Cuidado y están pasando por un cuadro de ansiedad. No es suficiente lo que trabajé hoy, no es suficiente. A ver, a las 12, no sé, ya yo estoy a las 2, a las 3 de la mañana, a la hora que sea, porque hay que producir. Y nos encontramos en esa situación. Bueno, Dios te entiende. Y por eso la vida de Job está aquí en las Escrituras. Job lo dijo: no he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado. Porque quería garantizar seguridad. Quería garantizar seguridad para el mañana. Quería garantizar la comida del mañana. Quería garantizar el techo de mañana, la salud de mañana. Quería garantizar todo por del mañana. Que eso está bien. El problema es que en el presente no tengas paz. Que en el presente la ansiedad te maneje a ti y no tú a la ansiedad. Ese es el problema. Porque todos nos pega a ese cuadro de ansiedad. A todos los que estamos en este lugar. Pero el problema está en no controlar ese sentimiento y que ese sentimiento te controle a ti. Ahí es donde está el detalle. Y Job lo decía: no obstante, me vino turbación. Hay un canto que dice: tanto trabajar. ¿Verdad que sí? Y no tengo. Y repito, no estoy llamando a no trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje tampoco coma. Estoy hablando de algo llamado ansiedad, de no saber controlar la ansiedad. No estoy sacando bandera de victoria en contra, a favor de la flojera. No, eso es pecado. Eso es pecado. Sino al contrario, estoy hablando del otro extremo, que Dios quiere cuidar nuestra vida. Dios quiere cuidar nuestra salud emocional. Job sufría todos los días hasta que llegó su dolor, hermano. Job lo sufría. Job era un hombre respetado en las plazas, dice la Biblia, y él temía perderlo. Job tenía dinero, tenía bienes, tenía posesiones, y él tenía miedo de perderlo. Ataba todos los cabos posibles con tal de no perderlo. Está bien cuidar las cosas, pero Job iba mucho más allá de eso. A ver, ¿a usted no le ha pasado que un familiar entre en la sala de emergencias? Yo lo he vivido. He vivido como familia se ha muerto repentinamente y
también he vivido como familia, ha durado meses agonizando y se nos va. ¿Usted no le pasa que entra en un estado de ansiedad por la noticia que vendrá? ¿Usted no le ha pasado que usted sabe que dejó a mamá, a tío, a papá, a abuela o a hijo X o Y en la sala de emergencias? Usted se va a su casa y usted no quiere irse, usted quiere estar ahí, pero su cuerpo necesita descansar. Y usted se va y usted tiene miedo a lo peor. Eso es ansiedad. Y usted está tan asustado o tan asustada y tembloroso por lo que sucede en esa noche. Usted le teme el despertar y que al día siguiente la noticia sea: ha muerto, ¿cierto? Le tenemos miedo. Eso es ansiedad. Eso es lo que temía Job. Todo lo que piden, todo lo tenían. ¿No nos ha pasado eso? Que todos los medicamentos que pedían, todos esos medicamentos estaban allí al pie de la letra. Queríamos proveerlo todo y le decíamos a los enfermeros y a la doctora: ¿qué más necesitan? ¿Qué más necesitan? Lo que usted nos pida se lo damos. Porque teníamos miedo de una de las peores noticias que se puede dar, ¿cierto? Eso es un tipo de ansiedad, hermanos. ¿Y sabe qué es lo triste? Que en esos momentos no tener el sartén agarrado por el mango, sino que al contrario, ese sentimiento nos consuma. Que ese sentimiento nos consuma. Yo lo he vivido, lo he pasado. ¿Verdad que descansamos? Llega el dolor, pero se va esa carga cuando nos dan la noticia. Y salen de sala de emergencia y dicen: hemos hecho todo lo posible, el paciente ha muerto. Usted se derrama, nos derramamos en lloro, en llanto, pero descansamos. Con el dolor es algo extraño, pero esa noticia ya llegó. A lo que temíamos ya llegó. Y eso fue lo que dijo Job: el temor que me espantaba, eso me ha venido. Jesús nos cuida de esto, hermanos. Y yo creo que aquí es donde entra la escena, o entra a escena el versículo 30 de Mateo capítulo 6. Jesús pregunta. Después que Jesús habla de las aves, habla de los lirios, Jesús hace esta pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros? Y mira esta frase: hombres de poca fe. Ahí es donde está el problema. Hombres de poca fe. Jesús nos da una gran información, y si usted quiere, anótela en su corazón, en su mente, que la única manera de poder vencer ese sentimiento de temor, de ansiedad y de poder tener el mango, el sartén agarrado por el mango, es teniendo la única fe verdadera. Porque ese sentimiento nos consumirá si no creemos, si no tenemos fe en Dios. Nos tocará pagar psicólogos, nos tocará pagar una gran cantidad de medicamentos, porque Jesús habla: debes creer, debes tener fe. Y no hay algo más, dirá usted. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Jesús. Jesús dice: estás preocupado por el mañana, estás preocupado por la comida, estás preocupado por el vestido. Hey, Dios sabe de qué tienes necesidad. Ustedes valen mucho más que las aves y que los lirios del campo. Y Dios puede hacer mucho más cosas que ha hecho con ellos. Y dice: hombres de poca fe. Y ahí es donde está el asunto de todo, donde gira todo, el eje de todo, en la fe. Jesús nos da el diagnóstico de la enfermedad, pero también nos dice cómo vamos a curar la enfermedad. Y no es con más dinero, sino pregúntele a Job. Bueno, todavía no, espérense cuando llegue le pregunte. Ahí vemos el libro de Job. No es con dinero.
es con la fe. Y hay algo que me llama la atención de un predicador llamado Charles Spurgeon. Él en su libro Solamente por Gracia, que tuve la oportunidad de leerlo, él define la fe o desglosa la fe en 3 características. Y quiero nombrarlas aquí rápidamente. Él dice, la fe está compuesta por 3 características. A veces preguntamos, ¿qué fe? Confiar, creer. Y todas estas están bien. Pero él dice que para que la fe en Jesús o la fe en las promesas de Dios esté completa, esa fe debe tener 3 ingredientes. O si no, no es una fe verdadera. El primer ingrediente a nuestra fe, quiero hacer un paréntesis. Lo que no es la fe es una fe ciega, olvídese de eso. Aquellos que lo acusan al cristianismo de ejercer fe ciega y de decir, ustedes no saben en quién creen, ustedes van creyendo ciegamente. No, señores, nuestra fe no es fe ciega. Eso es lo que Satanás le ha creído a la gente o le ha hecho creer a la gente. Nuestra fe no es ciega. Yo sé en quién he creído. Y Charles Spurgeon lo dijo muy bien. Él dijo, la fe tiene 3 ingredientes. El primero es conocimiento. Y usted dirá, qué raro, una fe con conocimiento no es fe, ¿no? La fe cristiana sí. ¿O no dice la Biblia, cómo van a creer si nadie les predica? ¿Sabía usted que Jesús nunca a ninguno les mandó a ejercitar fe ciega? Jesús primero les mostró, les dio información, los vio, y después que ellos vieron, conocieron y tuvieron conocimiento de quién era Él, lo siguieron. Pero no dijeron, bueno, vengan y... No, pero tenés que decirme, después vas a ver. Jesús nunca dijo eso. Nunca dijo, bueno, venga y vea. No, Jesús dijo, bueno, aquí está, evidencia, información. ¿Qué fue lo que pasó con Tomás? Yo necesito ver, yo necesito tocar. Jesús dijo, ok, Tomás, tú quieres ver, tú quieres tocar, aquí está. Mira mi costado, mira mis huecos en las manos. Mete tu dedo, mete tu mano. ¿Y qué dijo Jesús? No seas incrédulo, sino creyente. ¿Y cómo creyó Tomás? Con evidencia. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está basada en evidencia. Así que ese cuento que carga el diablo allá afuera, que nuestra fe es ciega, usted tiene para taparle la boca a Satanás. Para empezar por ahí, nuestra fe está constituida por conocimiento, está constituida por creencia. ¿Qué quiso decir Charles Spurgeon con creencia? Es creencia en un evento. Tenemos conocimiento de algo, ahora nos arrojan información de ese algo. Por ejemplo, la cruz de Jesús. Nos dicen, la cruz de Jesús. Jesús murió en la cruz, lo crucificaron por nuestros pecados, por nuestra enfermedad, y Él resucitó el tercer día. Tenemos una creencia en un evento. Ahora, ahí es cuando está el dilema. Si usted cree en esa información o no cree en esa información. Si usted cree en esa información, la fe no está completa. Porque usted puede creer que Jesús vino, usted puede creer que Jesús fue un hombre histórico, usted puede creer que Jesús fue crucificado y que anduvo por la tierra de Jerusalén y todo eso, pero eso no quiere decir que tenga una fe verdadera, porque tiene conocimiento y creencia. ¿Sabe cuándo la fe está completa? Cuando confía. Ahí es cuando la fe está completa. Ahí es cuando la fe está completa, que si Dios dijo, ustedes valen mucho más, el Padre sabe de qué tienen necesidad, usted puede descansar. Y aunque el futuro sea incierto, usted puede descansar. Y Jesús nos da la información de cómo vencer esa ansiedad para que no te consuma y no te mate. Jesús nos da información de cómo vencer el temor y a través de la fe, conocimiento, creencia y confianza. Cuando confiamos es cuando ponemos la fe en práctica. Ahí es cuando confiamos, ahí es cuando ponemos la fe en práctica, es cuando confiamos. Y escúchame bien, hermanos. Él nos manda no solamente a tener fe por la comida, no solamente por el vestido, por el techo, por la salud, sino también Él nos manda a tener confianza en los momentos más oscuros de nuestras vidas.
Él nos manda a tener fe aun cuando las cosas no marchen bien. Él nos manda a tener fe aun cuando esos sentimientos de ansiedad, de agobio quieran arropar nuestra vida y veamos que la oscuridad se nos viene o que la enfermedad, la escasez se nos viene. Él nos manda a ejercitar esa fe que tan pequeña como el grano de una mostaza, la semilla de una mostaza tan pequeña, Él prometió que si la tuvieras de ese tamaño podrás mover montañas, podrás hacer que las cosas sucedan. Recordemos que la fe no niega la realidad, pero sí la puede transformar. La fe no va a negar que hay escasez en tu casa, pero sí puede transformarla, y la escasez puede transformarse en abundancia. Dios puede darte una idea de qué puedes hacer. Dios puede abrirte camino para que tu economía se abra. Dios puede proveerte un trabajo. ¿Qué lo hace? Lo hace la fe en Jesús. Lo hace la fe. Y Él nos ha dado la herramienta para vencer. Es la fe en el Hijo de Dios. Él lo puede hacer, Él lo va a hacer. Él nos dice que no solamente podemos confiar y tener fe en estos momentos. ¿Sabe qué? Parece irónico, por eso que en la Biblia y Pablo dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para aquellos que han creído y se salvan. Para usted y para mí es poder de Dios, porque podemos confiar aún en el lugar donde vamos a morir. Podemos estar confiados. Y usted dice: hermano, ¿qué es esto? Podemos confiar aún de la manera como vamos a morir. Algún día nos tenemos que morir. En los próximos 100 años ninguno va a estar en este lugar. Ninguno. Ese día va a llegar. Pero aún Dios nos manda a tener fe aún para esos momentos. Porque de verdad que pensamos: oh, no me puedo enfermar, ¿qué va a pasar con los míos cuando yo me vaya? ¿O no? Uy, ¿qué será de mi hijo si yo me muero? O mi hija si yo me muero. ¿Qué será de mis nietos si ellos son? Amados, 2 letras: fe. Jesús dijo: Dios tiene cuidado de estas aves, de los lirios. Hey, ¿no tendrá cuidado de ti, que tú vales mucho más? Hombres de poca fe. Quita ya la ansiedad, quita ya el temor, vive el día, disfrútalo. Cuando me muera todavía estás vivo, todavía estás viva. Disfruta a tu hijo, disfruta a tu hija, disfruta a los tuyos. Hay una comida, no puedo porque tengo que ocuparme, no, disfruta los tuyos, o los momentos hay que disfrutarlos. Disfruta a tu gente, porque pronto te van a estar llorando, o tú llorándolos a ellos. Pero la fe nos va a ayudar para esos momentos difíciles. Por eso que la Biblia nos manda a que debemos fortalecernos en las promesas de Dios. Nos fortalecemos en las promesas de Dios. Ahora aquí hay algo. ¿Dónde quedó el título del mensaje? ¿Dónde quedó el título del mensaje, por Dios? Bueno, ya es la introducción. Ahora sí vamos a entrar al mensaje. Ya estamos terminando. Escuché algo y dice: ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Pastor, si hubiese quedado por allá, más bien, capaz que me diga. Escuche bien. Mira dónde quedó el título del mensaje, amados. Mira, aquí pelamos a una doctrina bíblica. A una doctrina bíblica en la que usted y yo podemos descansar. Hemos hablado de fe, hemos hablado del Dios mío, que la ansiedad y el temor, yo estoy despedazado. Escuche bien, ahora va a tocar cerrar la herida porque ya hemos operado. Y aquí es cuando hay una doctrina bíblica en la que podemos descansar, que se llama la providencia. La providencia divina. Y yo creo que esta doctrina bíblica, aunque no aparece explícitamente y dice la providencia no aparece, pero sí está, sí la encontramos en la Biblia. Lo que pasa es que hay que leerla con este pensamiento. Yo creo que la providencia de Dios fue lo que llevó a Pablo a decir lo que dijo en Romanos capítulo 8 versículo 28. ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 28?
A ver, aquellos que más o menos les gusta memorizar algunos textos, y es un texto muy conocido. ¿Qué dice? No. Si tuviera duda, mira aquí sí, ya todo el mundo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas se le ayudan a bien. Esto es conforme, ¿qué? A los que han sido llamados conforme a su propósito. Me equivoqué. Y Pablo, eso fue lo que llevó a Pablo a escribir esto, que dice, y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es providencia divina, la providencia del cielo. ¿Sabe usted que esta doctrina o la providencia de Dios fue lo que llevó a José a decir lo que dijo en Génesis capítulo 50, versículo 20? Creo que es el 50, sí, el 50-20, cuando sus hermanos estaban frente de él, pidiéndole perdón y todo lo demás, y José le dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios transformó todo esto para bien. Eso es providencia. Eso es providencia. Que a pesar de los momentos de oscuridad de Pablo, a pesar de los momentos de oscuridad de José, Dios transforma toda oscuridad en bien. La oscuridad no dura toda la noche, va a venir la mañana y el sol saldrá. La calamidad no es para siempre. En los momentos oscuros no permitas que ese sentimiento te controle. Hay procesos de luto. Lloremos a nuestros antepasados que ya no están con nosotros. Esos cristianos que dicen, no, aquí no hay que llorar a nadie. ¿Quién le dijo a usted eso? El hombre conforme al corazón de Dios, cuando murió Jonathan, su hijo, ¿cómo lo vemos en la Biblia? Jonathan, hijo mío, llorando la muerte de su hijo. Pero nos han enseñado una falsa espiritualidad de que yo soy muy duro y yo no veo, y de repente por allá estamos escondidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cristianismo? No se nos ha olvidado el que somos humanos, que nos privan aún de los sentimientos. No podemos ver la fragilidad de nuestros hermanos porque pensamos que ya no son cristianos, que la fe ha menguado. Aún en los momentos oscuros, los momentos de luto, la providencia de Dios está allí. Y lo que debemos de garantizar es que esos sentimientos no nos controlen. Lo que debemos garantizar es que eso no nos arrinconen y nos saquen del partido. Hablando del partido, ¿verdad? José, cuando estaba en los momentos de dificultad, ¿qué pasó con José? Amados, después que José con todos los sueños dijo, lo que sucedió, ¿qué pasó con José? Imagínense a José llevando amarrado a Egipto detrás de las carretas, amarrado el cuello con cadenas, manos atadas con cadenas, como propio esclavo. Fue vendido a la casa de Potifar. Cualquiera de nosotros dice, bueno, ya que Dios se olvidó de mí, ahora sí voy a vivir la vida. Como que si quisiéramos vengarnos de Dios porque nos ha tocado un mal. Hay gente que cuando le toca una calamidad en su vida se apartan de la iglesia. ¡Qué fe tan frágil! ¡Qué fe tan frágil! José, siendo otro, la esposa de Potifar lo seduce y José bota la casa por la ventana. Pero José dijo, no, prefiero correr. Y a raíz de eso, de su integridad y su obediencia, fue introducido en la cárcel. Él diría, nah, en vez de ser promovido, mira dónde llega. Pero José conocía la providencia divina. ¿Qué le sucedió a Job? Amados, ese Job que vivía angustiado, que vivía acabado, recibió una gran enseñanza cuando le vino la calamidad. Y voy a leer Job capítulo 19, el versículo 25 hasta el 27. Escuche lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Usted sabe cuándo Job dijo esto? No tenía, los hijos murieron, todos murieron en un mismo día.
Se le acabaron las tierras, se le acabaron los negocios, la honorabilidad se le acabó. Ya no era un hombre honorable, un hombre respetado en las plazas. Estaba llagoso, tenía sarna. Disculpen, escabiosas. La Biblia dice que él agarraba las peñas y se rascaba y se rascaba. Se rascaba la piel y los pedazos de piel le quedaban en la piedra y no conseguía saciedad. Y mire lo que dice: yo sé que mi Redentor vive y él al fin se va a levantar del polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esta situación tan asquerosa que estoy pasando, me pueden quitar todo, pero no la fe en Jesús. Me pueden quitar todo, pero no la fe en Jesús no será arrebatada. En medio del luto, de la enfermedad, de la escasez, del dolor, no será arrebatada mi fe, porque hay una promesa llamada providencia divina, que todas las cosas nos ayudan a bien. Si amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Y él sigue diciendo: el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Porque qué alegría hay cuando un hijo se enferma, dígame usted. Él dijo: aunque mi corazón desfallezca, yo sé que voy a ver la bondad de Dios. Lo dijo Job, señores. Lo dijo Pablo, lo creyó José. ¿Sabía usted que la providencia es una palabra que viene del latín providere? Y es la misma palabra que se puede traducir como ver de antemano. ¿Por qué usted cree que Jesús nos dice no temas? Porque Él ve de antemano. Nada te va a faltar. Aunque pases, o no lo dice el Salmo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En los momentos más oscuros de nuestra vida, la providencia de Dios está allí. Y si usted no puede creer en eso, baje la Santa María, hermanos, y espere que ese sentimiento lo vuelva a pedazos. Ese sentimiento de temor lo vuelva a pedazos. ¿Sabía usted que no es solamente ver de antemano, sino que también quiere comunicar palabra, la palabra que hoy día nosotros utilizamos como provisión, que es una especie de de ver antes? O no, caballeros, decimos: uy, hay que proveer para la casa. Cuando usted dice quiero proveer para la casa, es un tipo de providencia. Voy a comprar la provisión. Voy a comprar la provisión para mi casa, la pastica, la carotica. Es una especie de providencia divina o providencia humana, porque usted lo está haciendo, ¿no? Pero por el favor de Dios. Y esto está muy anclado en el hombre. En la mujer también. No voy a decir que no, la mujer también se preocupa. Pero escúcheme algo, mujer. Si usted se preocupa, su marido se preocupa 55,000 veces más. Porque es algo que está en el corazón del hombre. Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Y a veces hay mujeres que dicen que este marido mío no hace nada. Usted no se ha puesto a pensar si es que cayó en un cuadro de depresión. Porque como se dice, ¿no? El serrucho se le tranca. A veces sucede este tipo de cosas en nuestra vida, hermanos. ¿Y cuánto debemos de aprender de nosotros mismos y de lo que Dios tiene para comunicarlos, hermanos? Por eso es que sentimos la necesidad de ser proveedores. Eso no dice 1 de Timoteo 5, capítulo 5, versículo 8, que aquel que no provee para su casa, ¿qué? Es peor que un incrédulo. Más lo voy a leer. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice: porque si alguno no provee, esta palabra es provisión. Si alguno no es de providencia para su casa o para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe.
Ve que la Biblia no aplaude lo holgazán y lo flojo. No, señores. El que no trabaje, que tampoco coma. Y es peor que un incrédulo. Ahí tienes jabón para que lave. Aunque Dios te manda que no tengas temor del mañana, no quiere decir que te quedes de brazos cruzados, sino que cada vez que salgas de tu casa, confíes en la provisión de Dios. Cada vez que salgas a trabajar o cuando ves que todo se está trancando, amados, estamos a la distancia de una oración. ¿Por qué no oramos con fe? La fe va a romper muchas cosas. La providencia no exime la responsabilidad del hombre para ser el proveedor, no, señores. No, señores. El hombre tenemos como responsabilidad, y gracias a Dios por esas mujeres que nos ayudan y que de una u otra manera también esfuerzan sus manos para ayudar económicamente al marido. Dios me las bendiga a todas. Pero si tú estás preocupado, mujer, te lo aseguro, no juro porque imagínese, pero te lo aseguro, el hombre está 55,000 veces elevada a la potencia de 50 millones, más preocupada. Lo que pasa es que uno es más, tranquilo, que por ahí va a salir algo, pero por dentro estamos como que, ay Dios, que salga rápido, Señor, porque, ¿o no? Porque eso está anclado en nuestro corazón. Eso está anclado en el corazón del hombre. Queremos que el buen hombre también, no, hablo del buen hombre. Hay unos por ahí que son unos buenos, no sabe el resto, ¿no? Estoy hablando con gente de fe, gente buena. Estoy hablando con gente buena, gente de Dios, gente que quiere echar para adelante con su familia. No aquellos que andan dejando muchachos y dicen, bueno, ya resuelve todo, yo no soy vergüenza, igual diablo, no lo sé. Corta esa parte también. Pero sí queremos garantizar abrigo, queremos garantizar comida, queremos garantizar el resguardo para nuestra familia. Ya estoy terminando, hermano, tranquilo, ya se va a ver el juego de Argentina-Colombia. La primera vez que encontramos la palabra providencia en las Escrituras, la encontramos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Cuando Abraham le piden sacrificar a su hijo Isaac. Ahí es cuando encontramos esa palabra providencia. Se recuerda que Abraham coloca la leña sobre su hijo lleva la leña. Normalmente era el animal que iba a ser sacrificado el que llevaba la leña, pero en este caso era el hijo de Abraham, Isaac. Le coloca la leña, va con el fuego, va con sus criados. Llega un momento, imagínense la angustia de Abraham, angustia que pasamos todos en momentos difíciles, angustia que pasamos fuera de la sala de emergencia, angustia que pasamos todos cuando no hay trabajo, angustia que pasamos todos cuando vemos peligro, cuando vemos escasez, angustia que pasamos todos. Póngale usted el nombre. Cuando los ahorros se están acabando, ya póngale usted el nombre, la angustia, la ansiedad que sentimos, el temor que sentimos. Abraham también sintió lo mismo, así como lo sintió José, como lo sintió Pablo, lo sintió Job y David también. Pero en esta oportunidad, cuando nos encontramos esta palabra providencia, la primera vez que aparece en las Escrituras o que se hace referencia a ella en las Escrituras, es Abraham llevando a su único hijo para ser sacrificado. Y luego le dice a los criados, quédense acá, yo voy a subir al monte con mi hijo a adorar. Imagínense a Abraham subiendo con el hijo al monte Moriah. Y yo creo que si hay algo que Abraham quería o que no quería, era que su hijo hablara. Porque una cosa es saber que tu hijo está pasando necesidad, y otra cosa es que tu hijo o tu hija te miren con una mirada llorosa, te alen el pantalón y te digan, papi, tengo hambre, y tú no tengas que darle de comer. Eso le parte el corazón a cualquier buen padre o cualquier buena madre. Y Abraham, me imagino que iba subiendo,
Y llega el joven Isaac y le dice: papi, veo la leña, veo el fuego. ¿Dónde está el sacrificio? Y allí vemos la palabra, cuando hoy día nosotros también la usamos y la reclamamos como promesa en momentos de escasez. ¿Qué dijo Abraham? Abraham dijo: hijo, Dios se proveerá para el sacrificio, porque Jehová Dios proveerá. Y ese es el Dios a quien usted sirve, es el Dios a quien yo sirvo. Es un Dios todopoderoso que nos va a proveer en los momentos de dificultad. El Salmo dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque Jehová es mi pastor. Qué gran noticia tenemos, hermanos. Eso, si usted quiere aplaudir, hágalo, es libre para hacerlo. Ese es el Dios que ama nuestra vida. Ese es el Dios que ama nuestra vida. Él es el Dios quien nos cuida. Él es el Dios quien nos alienta. Si hay alguien que tenía miedo o espanto, era Abraham. Era Abraham. Y usted quiere saber qué sucedió después. Bueno, Génesis 22 lo dice. Dios proveyó para el sacrificio. Ya cuando estaba la leña amontonada, imagínense lo que pasa por el corazón de un padre cuando eso. La amontona la leña, el niño ya presto para ser sacrificado, y por allá escucha una voz que le dice: Abraham, Abraham, no toques al niño. Y por allá aparece un creo que así es que hace, ¿no? Mire, hermanos, Abraham subió al cielo y bajó. Abraham volvió a nacer. ¿O no pasa con nosotros lo mismo? Que usted dice: ay, que no tengo nada que comer, y de repente llega una bolsita: bueno, aquí le traje esto. Usted vuelve a nacer, hermano. O no hay una enfermedad y dice: bueno, yo creo que eso es cáncer. Y usted dice: ay, usted le da la garrotera cuando se hacen los exámenes. Dice: no, tranquilo, eso, tómese esta pastillita. Y usted: oh, me tomo la caja. ¿Y cuántas cajas? Volvemos a nacer, ¿o no? Ese es Dios. Dios no nos va a prometer: oh, vas a vivir muy lindo, muy hermoso, no, vamos a pasar cosas difíciles. Esta vida es ruda, hermano. Esta vida es difícil. Y más difícil se pone sin ayuda de Dios. Más difícil se pone sin la ayuda de nuestro Dios. Job creyó en su Redentor. David creyó en su Dios. José también, en medio del caos, obedeció y aguantó. Pablo en medio de la agonía también apeló a la providencia de Dios. Y con este texto quiero cerrar en Romanos capítulo 8. No el 28 que ya lo mencionamos, sino quiero leer el capítulo 31, el versículo 31 del capítulo 8, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Hace referencia a la providencia divina, que Dios sostiene lo que crea. Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí es donde surge la palabra en latín Deus pro nobis. ¿Qué pues diremos a esto? Si Deus pro nobis, si Dios es contigo, si Dios es conmigo, hermano. No, usted lo que tiene es que sacar pecho y decir: yo y cuántos más. No me voy a poner capella por ahí, que sea lo que estoy hablando. Pero sintámonos confiados, y eso es tener fe. Eso es tener fe, pararse erguido y decir: Dios está conmigo, sin atropellar a nadie, y decir: Dios está conmigo. En los momentos de dificultad, Dios está conmigo. Y eso es lo que nos diferencia del que está afuera, que contamos con un Dios que nos sostiene. Mire lo que dijo Pablo a partir del versículo 32. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. Tribulación, no, señores. Angustia, tampoco. O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos amados. Somos amados en medio de la escasez, en medio de la angustia, en medio de la ansiedad. Somos amados por Dios. Y tenemos una garantía que es nuestra fe, que nada ni nadie nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Aplauda a Jesús fuerte en esta noche. Póngase de pie y vamos a darle un gloria a Dios fuerte.